Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de cuándo veas u oigas este podcast de CrossFit C2. Hoy el tema que queremos tratar principalmente es la superación, en todas sus formas y en todos sus conceptos. Y tenemos con nosotros, cómo no, al socio fundador, a la visión clara, al foco, al depredador apex, a la bestia, Albert Nagel con todos nosotros. Joder, tío. Cada vez te superas, ¿eh? En la presentación, madre mía. Están sonando aplausos ahora. La gente se va a pensar más de lo que debería, pero bueno, muchas gracias. No, y de hecho adjunto ahora sus redes, ahí las podéis ver. Echad un vistazo para que veáis que lo que digo no está sacado de contexto ni muchísimo menos. De hecho, me quedo corto. Albert, ¿qué nos traes? ¿A quién nos traes hoy? ¿A qué personaje misterioso e interesante nos traes hoy para hablar de la superación? Pues después de esa presentación, la verdad que no sé cómo presentarías a nuestra invitada, porque me supera a mí por 1000, ¿vale? Y eso es un poco la razón por la que la tenemos aquí. Y antes de presentarla, os explico un poco el porqué de esta serie de podcasts que vamos a hacer. Y es que en las redes, que bien mencionaste, subir un post sobre una experiencia que tuve de superación personal a nivel físico y demás, y recibí demasiados aplausos y demasiados cumplidos hacia lo que he hecho yo, cuando me puse a pensar realmente en historias reales de gente que ha demostrado no solo fuerza a nivel mental, emocional y físico, sino también de superación y cosas que son realmente difíciles, no con lo que he hecho yo. Entonces, con eso quería, pues, para empezar, traer a Noé Redondo, ¿sí? Que es atleta de CrossFit G2, ha estado con nosotros un tiempo y estamos muy agradecidos de que ella ha prestado un poco de su tiempo para contarnos su historia. Así que muchas gracias, Noé, por estar aquí. Bueno, gracias. Bienvenida. A vosotros por tener ese concepto de mí, porque la verdad es que yo, bueno, me considero una persona como tantas otras que supera tantas cosas en el día a día. O sea, creo que todos tenemos nuestros pequeños caos en nuestras vidas y nuestras pequeñas dificultades, y al final la vida es superación. Pero fíjate, está muy bien eso que has dicho, porque precisamente es una buena manera de mostrarle a la gente que las personas normales y corrientes que no se consideran extraordinarias son capaces de hacer cosas extraordinarias, sin ni siquiera darse cuenta, como es tu caso, ¿no? Bueno, yo creo que no he hecho nada raro, ya, pero ahí está. Entonces, para cualquier otra persona en tu situación, o que ahora esté en tu situación pasada, ojo, eso viene muy bien, es un mensaje muy positivo. Bueno, pues espero poder aportar lo que, bueno, pues mi vivencia, y si a alguien le viene bien, pues encantada de ayudar. Al final se trata de eso, ¿no? De que todos nos podamos ayudar unos a los otros, al final, a superar todas estas dificultades. Exactamente, no, perfecto. Para empezar, solo para que la gente te conozca un poco, cuéntanos a lo que te dedicas, sin mucha profundidad ni nada de eso, todo lo que tú quisieras contar, ¿vale? Y quizás un poco sobre cómo nos conoces a nosotros y etcétera. Vale, bueno, pues mira, yo tengo un trabajo muy normal, me dedico al sector tecnológico y realmente, concretamente, me dedico a administrar sistemas de telecomunicaciones y redes y bueno, pues cosas así. He cambiado un poco dentro del sector tecnológico. Sí que he tenido diferentes puestos a lo largo de mi vida profesional, pero todo relacionado con la informática, los sistemas de comunicaciones y redes. Madre mía. O sea que levanto pesas y tú gestionas cosas del espacio, básicamente, para mí. Eso es lo que eso significa. Pero bueno. Pero bueno, en definitiva, sí, que no tiene nada que ver con el deporte. Bueno, eso está bien también, porque en un momento dado ella puede decir, mándame el cohete allá y tú lo tiras. Sí, ¿y cómo os conocí? Bueno, pues fue CrossFit G2 y yo tenemos como una relación de amor. Para mí fue como amor a primera vista. Y bueno, os explico un poco. Yo no me he dedicado al deporte nunca de forma continua. Bueno, siempre me ha gustado el deporte, es decir, que he hecho patinaje, me ha gustado montar en la bici, he salido mucho a caminar,
Pero sí que me ha pasado una cosa. Yo me considero una persona torpe. De hecho, me sigo considerando torpe. Y de pequeña, aunque probé con el baloncesto, el balonmano, la gimnasia rítmica, pues deportes que en mi época pues eran los que se daban en el colegio, nunca me enganchó nada porque era eso, me sentía como torpe y me costaba mucho seguir como el ritmo del equipo. Es como me he sentido. Entonces, nunca dediqué a una actividad deportiva de estas planificada, constante a lo largo de tu vida, sino que yo, bueno, pues he hecho deporte dentro, a nivel usuario, por decirlo así, ¿vale? No profesional ni nada por el estilo. Eso fue en mi niñez. Y después ya, en mi edad adulta, pues aunque salía a correr y hacía así como un deporte, pues eso, en definitiva, un deporte individual y de calle, sí que empecé a notar la necesidad de ponerme más en forma. Y por allá por los años 90, cuando empezó estas cosas del step y el aeróbico y todo eso, pues decidí probar un poco. Pues mi etapa fue un poco esa, pues step, aeróbic, después un poco más evolucionado, empezó con el ciclo indoor y de ese tipo de gimnasio. Pero a mí nunca me gustó ir al gimnasio porque realmente no encontraba nada que me pudiera aportar ese tipo de deporte a nivel colectivo. O sea, yo iba ahí a una sala, hacía pues eso, lo que tocaba, si era step, era ciclo indoors, y no llegaba nunca a conectar con el deporte. Era algo, sí, que me permitía como mantenerme un poco en forma, desestresarme del día a día, pero nada más. Entonces fui de gimnasio en gimnasio hasta que un día, haciendo una clase de body combat, oí algo que era entrenamiento funcional y me llamó la atención. Y empezando a buscar qué era un entrenamiento funcional, de repente apareció CrossFit. Y bueno, estuve leyendo y me sentí como muy animada porque era como muchas facetas al mismo tiempo. Era deporte físico de aeróbico, que era lo que a mí me gusta, pero además tenía fases de fuerza y era algo que yo nunca había hecho. Y como a mí me gustan así los retos, pues decidí probar. Y bueno, pues miré lo que dentro de mi ciudad donde vivo había, y había en ese momento tres gimnasios de CrossFit. Fui al primero y bueno, pues sí, vi que era un poco lo mismo, ¿no? Sí, entré y me explicaron lo que era, de hecho di una clase y bueno, tampoco me llamó la atención, pero bueno, seguí buscando en esa búsqueda y fui a otro que estaba muy cerca del G2, entré y simplemente pregunté, no me gustó. Y ya me dio mala espina, digo, jo, pues esto del CrossFit como que no va a ser tampoco lo mío y me desanimé un poco. Pero cuando entré en G2 fue algo, o sea, supe que era mi sitio. Y de hecho muchas veces hemos hablado ahí en el box y es un sentimiento que tuve desde el principio. O sea, entré y me dio como una bofetada de energía sin conocer a nadie, sin hablar con nadie. Fue, esto es lo que yo quiero. Ni pregunté, o sea, había gente ahí toda animada, con sonrisas, dedicándose. Y para mí, yo ahora que soy un poco más espiritual después de todo lo que me ha pasado, sabía que ese era mi sitio. Y entonces yo considero que para mí CrossFit G2 fue eso, como un amor a primera vista. Y de hecho yo, antes de CrossFit G2, como he comentado al principio, fui por la vida de gimnasio en gimnasio y queriendo encontrar esa parte que me faltaba. Y empecé en el 2016, o sea, ha hecho ahora en febrero 4 años y nunca en la vida he querido cambiar. O sea, ni siquiera ir a probar en otro sitio. Me encuentro plena, o sea, voy a CrossFit G2 y me siento plena, no sé por qué, es un sentimiento que tengo ahí que no puedo evitar, ¿no? Yo te entiendo. Estoy enamorada, es como, y no se me ha pasado ese estado de enamoramiento, la verdad. Yo te entiendo muy bien porque yo cuando me mudé, que me vine aquí a vivir al lado tuya, sí, uno de los requisitos era que yo no me podía ir a nada que estuviera 20 minutos más lejos del gimnasio, en coche o en moto. O
sea, es como, bueno, que puedo cambiar de sitio, pero que es que no me puedo ir más lejos de esto, porque tengo que ir al gimnasio y ya más de 20 minutos ya no voy a poder ir. O sea, ese es un poco el sentimiento, yo te entiendo muy bien. Eso fue un sentimiento. Y la verdad es que no me ha decepcionado. Me refiero que por mucha gente que pasa por CrossFit G2, yo creo que CrossFit G2, la gente que sigue resistiendo es porque tiene ese sentimiento. O sea, es gente que emite esa energía. Y entonces es como que ya nos necesitamos. Necesitas ir a CrossFit G2 para cargarte de esa energía. Y bueno, aunque pasa mucha gente, lo que digo, siempre está el grupito ese que... Y yo creo que cuando entras en CrossFit C2, el mismo sitio ya hace su selección. Es como una selección natural. ¿Encajas o no encajas? Ya está. Entonces, quien encaja sigue y quien no encaja, pues cambia. También hay circunstancias de la vida, bueno, pues que si te tienes que cambiar de sitio, de vivienda o por circunstancias profesionales tienes que dejar de ir, pero en general la gente que sigue yendo a CrossFit G2 es porque considero que encaja en CrossFit G2. Entonces, al final te sientes dentro de un sistema humano ahí Sí, sí. en el que eres parte de él, o sea, eres realmente parte de algo. O yo, al menos lo siento así. Sí, lo que iba a decir es, nosotros cuando, bueno, yo que soy el que redacta los correos electrónicos, ¿no? Casi siempre dirijo a familia G2, porque al final ese es el sentimiento, no solo que sentimos nosotros como la parte de la dirección y administrativo, pero sino los coaches y la gente que formáis ello, pues me llenan totalmente tus palabras, Medi y Noé, los dos, porque desde el primer momento fue el objetivo. Así que lo estemos cumpliendo, pues dice mucho y aprecio mucho todas esas palabras y que te sea útil no solo el espacio, sino la gente también. Es uno de los sitios en los que considero que encajo. Y te puedo asegurar que yo no encajo en muchos sitios. O sea, yo realmente no tengo muchos amigos, no tengo otras comunidades. Sí que, bueno, tengo mis amigos, tengo mi familia, pero yo no soy... A mí la gente me asusta, no me identifico con mucha gente y, sin embargo, personalmente yo considero que encajo dentro de CrossFit G2. Entonces, para mí es muy importante porque es un complemento muy importante de mi vida, porque no tengo otros complementos parecidos. O sea, sí, pues lo que te digo, tengo mis 4 amigos que son de toda la vida y mi familia, pero no hay otra comunidad. Y mi trabajo, bueno, pero que es trabajo, pero no hay otra comunidad. O sea, yo considero que encajo dentro de CrossFit G2. Pues no, que creo que antes de quizás profundizar más en todo ese sentido sobre el box, me gustaría que contases un poquito lo que has vivido en el sentido de lo que habíamos mencionado, ¿no? De tu enfermedad, que tuviste cáncer, ¿vale? Si me podías explicar un poco de qué era, cómo empezó y cómo fue esa experiencia a nivel personal, en todos los sentidos, emocional, con todo básicamente que viviste durante ese tiempo, que estuvimos en contacto un poco en ese sentido y bueno, simplemente contar un poco la historia de esa enfermedad. Bueno, tener una situación así, al menos a mí, te crea muchísimos sentimientos. Entonces, no sé si todos los que he tenido los voy a poder expresar aquí porque también muchos se te olvidan, ¿no? Entonces, pues voy a intentar pues hacer como una especie de resumen y espero que no se me olvide ninguno de lo que es importante, porque también estar aquí hablando con vosotros, que yo me considero una persona un poco tímida, pues me pone un poco nerviosa y entonces me es un poco difícil de expresarme así, a lo mejor todo lo bien que pudiera. No te preocupes. Lo primero que digo es que yo he aprendido con esta enfermedad es que tú tienes que, de alguna manera, evaluarte a ti mismo todos los días. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es muy sabio y tu cuerpo sabe que está enfermo. Entonces, yo creo que en nuestra parte del día a día nos hace ir con unas pautas muy determinadas de levantarte, desayunar, trabajar, ir a hacer deporte.
y no prestamos 5 minutos que creo que en definitiva son súper importantes a la hora de estar enfermo. Yo antes de diagnosticarme cáncer, yo ya sabía que estaba enferma, pero lo dejé pasar. Y lo explico. Yo me hacía mis chequeos, yo tuve cáncer de mama, lo primero que voy a explicar qué tipo de cáncer tuve. Yo tuve cáncer de mama y yo me hacía mis chequeos ginecológicos pues todos los años como está estipulado en el procedimiento de cualquier mujer. Bueno, pues yo me hice un chequeo en mayo y yo en agosto empecé a sentir que algo no iba bien. Y era, bueno, lo voy a explicar así un poco, era porque yo tuve mama en el pecho, tuve cáncer en la mama izquierda y yo notaba que cuando pues me aseaba y eso, que algo pasaba en ese pecho. Era como que la masa era diferente. Pero bueno, yo interpreté, y os lo juro por Dios, que interpreté que era que me estaba saliendo musculación, porque como estaba entrenando, llevaba un año haciendo CrossFit G2, yo creía que estaba volviéndome la mujer, la Superwoman, y estaba ahí sacando unos pectorales que te cagas. Entonces, esa fue mi interpretación. Claro. Así que mi primera recomendación es que cuando alguien considere que algo va mal en su cuerpo, no interprete, sino que se dirija a un especialista. Y después diré por qué. Entonces, yo mientras me observaba, primeramente también me entró mucho miedo, porque claro, si no era lo que yo interpretaba, era que era algo malo. Y ahí me daba muchísima pereza estar enferma. O sea, no quería estar enferma. Entonces me daba miedo y a la vez pereza de saber todo lo que me iba a pasar. Entonces yo, todos los días que ya, claro, empecé a observarme diariamente y me preocupaba, yo misma me decía, va, que no, Noelia, que esto es que estás volviéndote una súper musculosa mujer. Y ya eso empecé a notarlo en agosto y ya en diciembre, o sea, 4 meses después, ya me planteé ir al médico en serio. Esos 4 meses más todo lo que tardan en diagnosticarte, pasaron 6 meses, con lo que en 6 meses el cáncer se había extendido y ya tenía metástasis. Entonces, yo recomiendo a la gente que primero se evalúe y después que no reinterprete lo que le pueda estar pasando y que ante cualquier duda es mejor coger la enfermedad al principio que ya una vez pasado. Porque si el tiempo pasa y el cáncer en este caso se extiende, al final el tratamiento es mucho peor porque es más largo en el tiempo y más agresivo. Y si tienen que operarte, al final la operación es todavía más grave. Entonces, es lo primero que recomiendo. Eso por una parte. Después, ¿qué sentí cuando me diagnosticaron? Bueno, pues cuando te dicen que estás enferma, las personas que somos, a lo mejor nosotros lo vamos a entender porque nosotros estamos acostumbrados, que eso es una parte muy importante que a mí CrossFit y en concreto G2 me ha hecho sentir, es que es como un WOD, o sea, empieza tu WOD y tienes que acabarlo, o sea, ya sabes, es como cuando ves el WOD puesto en la pizarra o lo miras por la noche, ya sabes a lo que te enfrentas. Entonces, lo único que tienes que hacer es, bueno, a ver, con los recursos que tienes, cómo vas a llevar a cabo el abordaje del WOD. Entonces, para mí fue muy importante, al principio os he comentado que yo era muy tímida y yo nunca he encajado, entonces me he sentido a veces un poco sola y siempre he afrontado los problemas que he tenido bastantes en mi vida, pero ahora no voy a ponerme a decir aquí, los he afrontado casi siempre sola, porque yo nunca he vivido con mi familia, yo por el trabajo de mis maridos siempre he vivido fuera, entonces siempre me he encontrado sola y nunca he tenido tampoco amigos cerca porque yo viajaba mucho por toda España y entonces nunca tenía una comunidad. Siempre yo en los sitios que más tiempo estaba eran a lo mejor 2 años y en 2 años, claro, no haces un tejido de amigos, sino que todo lo que había encontrado era sola. Entonces,
cuando a mí me dijeron eso, la parte de timidez y de afrontar ese problema sola, no sentí ese miedo, porque a mí con CrossFit y G2, esa parte de timidez que yo tenía me había enseñado, cuando empecé las clases, que tú no tienes que tener miedo, sino que tienes que ser capaz de hacer consciente de cuáles son tus capacidades. Y a mí eso es lo que me enseñó CrossFit G2. Cuando yo empecé a ir, yo era torpe, no había cogido una barra en mi vida, pero los entrenadores desde el principio y junto con los compañeros me dijeron: Noelia, no te preocupes, tú a tu nivel. ¿Qué capacidades tienes? Pues explótalas. Entonces, cuando a mí me dieron esa noticia, es lo primero que pensé. Bueno, Noelia, este es tu WOD y ahora, ¿qué capacidades tienes? Y eso me hizo afrontar la enfermedad de una manera que hasta ahora yo, todas las dificultades que había tenido, nunca las había visto desde esa perspectiva de cuáles son mis capacidades. Eso es lo que tengo que explotar. Entonces, para mí fue mucha ayuda. Fue una manera de afrontar, pues eso, una dificultad de una manera, sabiendo cuál es, qué era lo que tenía, qué herramientas tenía, y sabía que iba a vencerlo. No, Entonces, te voy a cortar un momento. Sí. Como lo estás comparando con WOD, aunque no lo supieras en ese momento, al final, ¿cuánto de largo ha sido el WOD? Desde agosto, octubre, ¿no? Ha sido muy largo y muy dificultoso, pero si seguimos haciendo esa comparativa, tú cuando haces un WOD pasas por diferentes etapas. Tú lo empiezas con mucha energía, ¿sabes? Es como, me voy a comer el WOD. Cuando vas asfixiado dices, Dios, madre mía, lo que me queda, esto es insufrible. Y cuando ya lo estás acabando, incluso haces más repeticiones, porque sabes que vas a alcanzar el objetivo. Pues yo puedo comparar esos sentimientos que tuve con esas etapas cuando haces un WOD. Cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, lo primero quiero detallar que o sea, la gente te apoya, pero no te apoya como... No hace que veas tus capacidades. O sea, el médico lo primero que te dice es que tu vida ha acabado por completo. O sea, tú tienes cáncer y dejas de ser tú misma. Dejas de ser lo que quieren los demás. En este caso, lo que quiere el médico o lo que quiere tu familia. El médico, porque lo que quiere es que tú te recuperes, sabe que vas a pasar por un proceso largo y quiere que te recuperes sin ningún problema, y voy a hacer entre comillas para él, o sea, quiere que tú salgas, pero claro, con sus condiciones, que es no hacer nada. O sea, tú te vuelves una persona minusválida y dependiente de los demás. No puedes, lo único que te permiten es pasear. Entonces, claro, cuando vas a un médico y te dice, no, usted ahora no puede correr, no puede saltar, no puede hacer deporte, lo único que puede hacer usted es caminar. Caminar y dejarse ayudar, que es lo que te dicen. No, ahora usted tiene que apoyarse en su familia y usted ahora lo que tiene que dejar es dejarse querer. Pero dejarse querer es dejar de ser tú mismo, o sea, romper con toda la vida que tú has tenido. Y entonces es como que de repente te anulas. Y además tu familia te empieza a tratar como una enferma, no te tratan como Noelia Redondo, te tratan como una persona que tiene cáncer a la que tienen que hacerle toda la vida fácil, que lo entiendo porque tener cáncer puede que te mueras. Entonces, claro, todas las personas se vuelcan en ti. Y todos lo hacen con lo mejor, o sea, yo creo que el médico lo hace porque él cree que es lo mejor para ti, tu familia también lo hacen porque creen que es mejor para ti, pero claro, ya te empiezan a anular como persona y entonces antes de someterte a cualquier operación y a cualquier tratamiento, tú ya empiezas a luchar con tu mente, lo que tú quieres ser y lo que quieres que los demás seas, o sea, tú quieres seguir viviendo y seguir siendo tú y los demás quieres que dejen ser, entonces ahí ya empieza tu primer conflicto, tu primer lucha mental. Y es duro, claro, porque te tienes que enfrentar al médico, que claro, no te enfrentas a él, pero hacer lo que te da la gana, que en mi caso fue seguir yendo a entrenar. Y después te enfrentas con tus padres y tu familia que te dicen que estás loca, que cómo vas a entrenar.
que tú lo que ahora es que te tienes que cuidar. Entonces, bueno, pues la primera vez es Mucha gente no nos entiende en ese no, sentido. Nos ven como un poco mal de la cabeza y bueno. Adictos a una secta. Sí, Sí, somos un poquito secta, pero bien, sí. para bien. sí, Ah, pero ya no creo que sea en CrossFit, sino que yo creo que lo que sientes es que, pues eso, que todo el mundo quiere decirte como que te sientes anulada. Entonces es un sentimiento de lucha, de decir, no, venga, aquí estoy yo. Como al principio con un WOD, ¿no? Tú dices, no, aquí estoy yo y esto no va a poder conmigo. Después, bueno, pues te operan, empieza el tratamiento y al principio, los primeros meses, como todavía tienes muy buena forma física, pues eso se nota poco, ¿no? El tratamiento y la operación, pues sigues manteniendo, por decirlo así, unas energías. Pero al final pero a mitad del tratamiento esas energías empiezan a fallar. Y entonces ya empiezas a sentir que pierdes, en mi caso pierdo 10 kilos, me cuesta levantarme mucho por las mañanas, daros cuenta que pasan muchas cosas, o sea, pierdes el olfato, pierdes el gusto, tienes constante hormigueo en las manos, no sientes... Eso, perdona que te corte, pero eso con tratamiento ya, quiero decir, o sin tratamiento. No, con tratamiento. Con tratamiento, que en este caso fue... Quimioterapia y radioterapia y me operaron. Okay. Entonces, después de una operación que te deja, pues eso, sin poder mover el brazo, sin medio pecho, que también tú físicamente te empiezas a encontrar no como tú eres, o sea, te cambian, primero que te intentan cambiar de personalidad y también empieza a cambiar tu apariencia física. Entonces, claro, al final, en resumidas cuentas, te vuelves una persona que no conoces, tú misma no te conoces a ti misma. ¿Por qué? Pues porque no te cambia, pues eso, físicamente estás cambiada, las emociones también cambian, o sea, el tratamiento cómo te afecta tanto a las hormonas, porque al estómago, al aparato digestivo, al final tú no puedes hacer nada de lo que hasta ahora estabas haciendo y además no sientes lo mismo que antes sentías, entonces es como que dejas de ser tú misma para ser una persona que no conoces. Entonces es como muy complicado y además ese sentimiento empieza a aparecer cuando realmente empiezas a sentirte mal, porque claro, ya la energía, ese zoom de puedo con todo, empieza a fallar. Pues lo mismo que cuando haces un walk que dices, Dios, todavía si llevo 5 minutos y todavía me quedan 15, Dios mío, y voy asfixiada y no puedo. Pues ese es el sentimiento que tienes, voy asfixiada y no puedo. Perdona, no, que te corte. Entonces, solo para tener una referencia de tiempo, o sea, te diagnosticaron el cáncer, ¿no? Sí. Y como bien dices, que empiezas con energía, no te ves que te afecta tanto, tal, y después llegas a esta etapa donde, madre mía, lo que me queda, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo estamos hablando? ¿Qué ha pasado desde que tú sabes y estás en este punto de Pues tu mira, tratamiento? yo empecé, a mí me operaron, o sea, de diagnosticarme a operarme solamente pasaron como 20 días. En 20 días ya estaba operada. Y de ahí, los 3 primeros meses, el primer mes solamente te operan, entonces, bueno, pues simplemente pierdes el brazo y ahí estás como con muchas ganas de comerte el mundo. De hecho, yo iba a hacer CrossFit, usaba solamente este brazo, pero mis piernas y todo lo demás funcionaba bien. Entonces, bueno, pues en vez de saltar, pues me acuerdo que hacía saltos pequeñitos en una pesa de 20 kilos que me ponía, y hacía como jumping pequeños en vez de saltos al cajón, o sea, intentabais tanto yo como vosotros adaptarme todos los ejercicios para que pudiera seguir con mi vida. Claro, yo todo esto no lo contaba ni al médico ni a mis padres. Y cuando iba al médico me decía, ¡jo, qué bien! Te veo todavía. Claro, yo no le decía, no, es que yo sigo haciendo CrossFit, porque pues, me hubiese dicho en ese momento, me hubiese dicho que no volviera más a su consulta, pero bueno. Desde ahí me ponen el tratamiento y 2 o 3 meses más tarde ya empieza todo a fallar, porque ya no haces buenas digestiones, empiezas a perder muchísimo peso, entonces no comes casi y la energía física se te va.
y también lo físico te empieza a afectar a lo mental. Pues eso, es como cuando sabes que solamente llevas 3 meses y que tu tratamiento es de 1 año y medio como era el mío y que en los 3 primeros meses ya vas desfondada. ¿Cómo vas a aguantar 1 año más en esas condiciones? Es que hay una cosa muy curiosa que poca gente sabe, y es que realmente si tú tienes un trabajo muy mental, eso consume más energía que cualquier otro ejercicio que tú tengas que hacer. O sea, el cerebro consume una cantidad de energía brutal. Si tú cada vez le metes menos alimento, el cerebro cada vez tiene menos alimento. Ya no es una cuestión tampoco de necesito 3.000 calorías para vivir. Ya, pero si hay un periodo de transición X que dura lo que tiene que durar, que hay un trabajo mental constante en el cual el cerebro no para de funcionar, deberías de comer más de lo que venías comiendo antes. Si con una enfermedad comes menos, el cerebro está menos alimentado, con lo cual también afecta al resto de estados de ánimo y tal. O sea, lo que consume el cerebro es una burrada. Sí, y es cierto, a mí, o sea, físicamente yo sí que, y bueno, de hecho iba al gimnasio y hacía a veces los WOD, ya te digo, escalados, a veces, recuerdo una vez, Albert, que creo que había que hacer saltos al cajón y yo hacía step, que viniste y me dijiste, Noelia, ¿estás bien? Y te dije, sí, Albert, solamente quiero respirar. No sé si recordarás ese día, porque me faltaba el aliento, o sea, yo no podía y solamente te dije, sí, y me dijiste, ¿pero estás bien? Digo, sí, solamente es que necesito un descanso porque necesito respirar. Y había, pues a lo mejor hecho, no sé, si 5 steps o 6 steps. Entonces, como te consumes mucho, al final, y al final todo eso emocionalmente también te afecta porque tienes cambios de humor. Yo te digo que como te afecta a tantas partes del cuerpo, al hormonal, al digestivo, y no te conoces, al final es un conflicto en el que estás todo el rato pues con cambios de humor, unas veces te da por llorar y no sabes por qué, otras veces te pega un subidón, pero porque estás ahí como en una espiral de que todo tu mundo ha cambiado y no tienes el control sobre ello, o sea, pierdes el control de ti misma como persona en todos los sentidos. Entonces es como una cosa muy, muy compleja que no sabría explicar. Es más que nada como que pierdes el control de ti y eso consume muchas energías porque tienes que estar todo el rato como reubicándote, recentrándote hacia un objetivo que quieres conseguir, que es pues eso, salir de esa. Entonces es difícil. En el sentido de salir de eso, ¿dirías que ha habido personas o cosas clave en cómo llegaste a superar, digamos, esos primeros meses cuando ya empezaste a verte fallar y demás? ¿Cuáles fueron las cosas que te ayudaron a llegar al punto donde veías un poco de luz? Pues mira, aún un poco egoístamente puedo decir que eres tú mismo. O sea, la única herramienta que puede sacarte de ahí es tú mismo. Me encanta. Y tú mismo haciendo referencia a esas capacidades que el CrossFit, en este caso G2, yo no sé cómo será otros CrossFit en otro momento, pero yo hago referencia a lo que sé que es CrossFit G2, es el saber, o sea, para mí CrossFit G2 es saber determinar, pues eso, cuáles son tus puntos fuertes y saber cómo tienes que afrontar el WOD a partir de esos puntos fuertes que tienes. Pues, y readaptártelo para dar lo mejor de ti mismo dentro de esas capacidades que te ha dado. Pues no es lo mismo tú, Albert, que en un peso muerto levantas, pues no sé cuánto levantarás. Un mamut. Claro. Yo, ¿no? Pero al final tienes que levantar el peso muerto. Eso está claro, ¿no? Lo tienes que... Entonces, pues, lo que a mí me transmitió G2 cuando entré es que da igual la capacidad que tengas, al final lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Entonces, a mí lo que me ayudó es ser consciente de que yo era la única persona que me podía ayudar en esto, era yo sabiendo cuáles eran mis capacidades y lo que tenía que ir haciendo en cada momento para no quedarme sin esos recursos. Es decir, como gestionar muy bien los recursos que yo tenía. Entonces, si os dabais cuenta, yo había semanas que iba a lo mejor al WOD y después había 2 semanas que no iba. ¿Sabes? Y tú, Albert, me decías, hacía mucho tiempo que no veías. Pues
esas 2 semanas era que yo sabía que tenía que esperar porque necesitaba recuperarme. ¿Sabes? Era como aprender a gestionar los recursos y a Sí, mí sí. eso es lo que me ha... De una cosa que digo muy a menudo en ese sentido es tomar la rienda de las cosas que están en tu control, ¿no? Eso. De saber qué están en tu control y qué cosas no, de pedir ayuda cuando hay que pedir ayuda, pero también hacerte responsable de lo que sí está dentro de tu influencia, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que lo has transmitido perfectamente, de decir que tú misma eras consciente de que tú te podías ayudar a ti misma. Que Sí, eso quizás muchas veces se nos pierde en cuanto a, obviamente tú en una situación muy difícil emocionalmente, psicológicamente y físicamente, pero si no puede ser, lo puedes extrapolar a cualquier cosa en la vida y me encanta que lo has dicho de esa forma. bueno, haciendo lo que tú dices, quería hacerte 2 referencias. La primera, que efectivamente tú puedes, solamente te puedes ayudar a ti mismo, pero es muy difícil, como explicaba al principio, ayudarte a ti mismo cuando todo el mundo quiere quitarte ese control de ti mismo. O sea, si los médicos te dicen que todas esas capacidades que tú tienes y que puedes gestionar esos recursos que tienes, ya no puedes hacerlo porque no puedes hacer nada, y tu familia te hace de una manera dependiente, habrá gente que a lo mejor no sepa cómo afrontar que ella quiera ir hacia un rumbo y todo lo demás alrededor le diga que no. Entonces, es muy difícil. Entonces, yo aquí aconsejaría, si hay gente que está escuchándome o me va a escuchar que tiene esa responsabilidad porque son médicos, enfermeros o familiares que pasan, creo que lo que tienen que hacer en ese momento es hacer que la persona que está enferma crea en sí mismo y crea en que tiene un montón de capacidades y un montón de recursos que solamente él sabe, porque claro, cada uno es como es, no todas las personas tenemos las mismas capacidades y los mismos recursos, y que tiene que ser consciente de lo que tiene para afrontarlo, en vez de quitárselo, porque todo el mundo a partir de ese momento quiere decidir por ti. Eso es lo primero. Y lo segundo que has dicho es que lo primero que te necesitas a ti mismo. Y segundo, también necesitas la ayuda de los demás. Pero es una ayuda de soporte, o sea, de apoyo, de que cuando estés flaqueando porque no puedes o tienes un día malo, estén ahí para apoyarte. Y sin eso, o sea, sin la ayuda emocional de otras personas, tampoco podrías salir adelante. Por ejemplo, yo cuando me sentía bien, yo iba a G2 y el cariño y la preocupación que sentía de las otras personas, o mi familia o mis amigos, eso me hacían saber que lo estaba haciendo bien y que tenía que seguir para adelante. Entonces, son 2 cosas muy, muy importantes. Tú mismo, que eres el pilar, y después tu red de apoyo. O sea, todos necesitamos a alguien, todos. O sea, si no tienes a nadie, sería muy difícil afrontar esto, muy difícil. En, Sí, pero... Perdona, no, si ibas a decir otra cosa, Liz. No. Es que me pongo a hablar. No, no te preocupes, que todo está genial. No, pero precisamente como por esa misma vía, como bien has dicho, que sí, no tenemos que apoyar a la gente que nos da ese soporte, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Pero volviendo un poquito al primer punto de ayudarte a ti mismo y lo difícil que puede ser darte cuenta de eso, no sé si en este tiempo, durante todo tu tratamiento, además, si había alguna herramienta o cosa que te ayudaba, es decir, no sé si lectura de alguna forma, gente a quien escuchabas, no sé, mentores de alguna forma en todo esto que te ayudaban a gestionar toda la experiencia y todo lo que te estaba pasando por si lo recomendarías a cualquier otra persona que le puede pasar algo similar. Vale. Yo en mi caso, tristemente no he leído, o sea, para afrontar la enfermedad de por sí, no he leído a nadie. Y además, yo al principio sí que empecé a mirar blogs de gente que escribe, pero para mí
y digo que esto es algo personal, o sea, cada uno sabrá lo que le conviene porque le haga sentir bien. A mí leer a otras personas me causaba mucha confusión, porque al final esta enfermedad cada uno la vive y la interpreta de muy diferentes maneras. Entonces, es complicado. A mí no me causaba más incertidumbre y hacía que tuviera que mirar después más detalle. Pues la enfermedad será así, pues a mí me pasará esto, tendré este dolor, me pondré a vomitar, cosas así. Y entonces lo dejé, o sea, no miré documentación. Y sobre el ánimo y sobre documentos de referencia, como de autoayuda, por decirlo así, para saber afrontar mejor las cosas, no me leí ningún libro, porque yo, no sé por qué, os tenía a vosotros. Entonces, para mí ya eso me bastaba. Lo único que me leí fue un libro que se llama Los 7 hábitos, que ahora mismo no recuerdo. De Stephen Covey, de la gente altamente efectiva. Exactamente, 7 hábitos de gente altamente efectiva, y después me leí el segundo, Los 8 hábitos, que me ayudaron como a darle un sentido nuevo a mi vida. Y ahí empecé un poco más a tener una visión más espiritual, por decirlo así, o sea, más espiritual de mí, y empecé a formarme como una nueva persona. De hecho, he empezado a estudiar una cosa que no tiene nada que ver conmigo. Ese libro sí que me ayudó, pero me ayudó más a encontrarme a mí como persona, algo también, hacer un poco más reflexión espiritual de mí misma. Pero no lo buscaba como autoayuda, sino como algo más para emprender algo después de este impasse que es una enfermedad, porque claro, también la enfermedad tiene algo bueno, que empiezas a tener una perspectiva de ti misma diferente y que tienes un poco más de tiempo para dedicarte mientras estás mirando al techo, mientras... pues esos días tan malos que tienes, que te encuentras fatal y que lo único que quieres es estar tirada en el sofá, pues te da mucho tiempo para pensar. Entonces, claro, yo lo que buscaba era tener algo que pudiera construir, que me permitiera construirme de una determinada manera. Y encontré ese libro y la verdad es que para mí fue una revelación. O sea, a raíz de eso he cambiado mucho. Incluso mi hija, porque yo he sido una persona muy exigente, una madre muy exigente con mi hija, y ahora me ve y me dice, Dios mío, mamá, es que has pegado un cambio. O sea, creo ahora que creo en las capacidades de las personas. No creo que nadie tenga que decirte cómo tienes... O sea, puede orientarte, no te digo que no, porque todo el mundo necesita orientación, pero muchas veces las madres, y ahora hablo como madre, intentamos imponer un camino a nuestros hijos conforme creemos que es lo mejor para él, sin tener en cuenta cuáles son sus verdaderas capacidades o sus verdaderos objetivos. Y yo, pues por la educación que tuve, a lo mejor también enfoqué un poco la vida de mi hija hacia ahí, y ese libro me cambió, o sea, me cambió muchísimo. En la forma de afrontar la vida de todas las maneras. No sé si viene al caso, pero bueno, que a mí ese libro me cambió. Sí. No, totalmente. Eso era precisamente lo que estaba buscando. Así que me gusta mucho todo lo que estás contando, porque al final, en tu situación, y obviamente es distinto a la de otras personas, la experiencia de otras personas, pero resumiendo, te has enfocado mucho en ti. O sea, en este momento y durante este tiempo te has autocriticado, autorreflexionado, mirado hacia adentro, y te has encontrado mucho de tu propio apoyo, ¿no? De lo que tú eres capaz, y reconocer esas capacidades. Y no solo me parece increíble y totalmente digno de contar y compartir con las demás personas, de que esas capacidades los tenemos, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos transmitir en el gimnasio, que no tiene nada de importancia en comparación con algo como lo que has vivido, pero que los valores, o sea, no los actos, sino los valores que se generan en estos tipos de entrenamientos, pues que pueden aplicar a una situación como la tuya. De hecho, yo creo que eso. Yo he tenido muchas otras dificultades en mi vida, pero hay un antes y un después en CrossFit G2. O sea, como yo he afrontado esta etapa de mi vida,
ha sido totalmente diferente a cómo las afronté en las anteriores. Totalmente diferente. O sea, creí en mí. Las otras veces, o sea, tenía que luchar contra ello porque, claro, si no luchas, acabas muriendo. Pero es una lucha distinta. La otra era lucha de supervivencia y da igual, o sea, es tú el día a día, y esta lucha era sabiendo que era capaz, o sea, que tenía capacidades para ello. Entonces, eso es el antes y el después de mi vida respecto a estar con una disciplina como es el CrossFit. O sea, sí que ahí he notado mucho, o sea, un cambio total. No, me ha encantado todo lo que nos has contado. Mary, no sé si tú tienes alguna pregunta o algo más, no. Pero justo como has dicho, un antes y un después, creo que sabiendo que ahora estás sana y estás haciendo de tu vida normal, ya has vuelto a, bueno, vida normal dentro del COVID, ¿no? Pero vida normal en ese sentido y estás con salud. Simplemente dice mucho del poder de todo lo que estás hablando. Sí, pues yo eso, que creo que las personas, o sea, que yo el consejo que le doy a la gente que pase por cualquier cosa en la vida es que ellos tienen el control de su vida y que tienen que ser capaces, o sea, por mucha ayuda que puedan recoger de los demás, que es importantísimo, ya lo vuelvo a repetir, ellos son capaces. O sea, es el mensaje que les daría. O sea, tenemos capacidades que hay veces que no sabemos descubrir, y en deportes como el G2 sí que hacen mucha importancia en eso, porque al final un WOD es como la vida. Tú te enfrentas a algo que tienes que superar y ahí está la superación, el saber que, pues eso, que tienes que gestionar los tiempos, que eres capaz y que aunque desfallezcas en mitad del WOD, al final acaba. O sea, el WOD son 20 minutos y van a llegar esos 20 minutos. O sea que resiste, porque al final lo acabarás y lo acabarás bien. Da igual que hagas más series, menos series, gastes un poquito más de tiempo, ¿no? Porque al final tu objetivo es llegar. Pues que la gente busque en sí mismo la capacidad que tiene, porque estoy segura de que con esa actitud lo va a conseguir, o sea, está claro. Qué maravilla, qué maravilla. Pues mira, voy a poner unos aplausos porque esto se merece aplausos. Ahora están sonando aplausos, ¿eh? Estos aplausos son para ti, están sonando. Claro. No los oyes, pues están sonando. Bueno, y aprovechamos este aplauso para despedirnos, ¿no? Pues sí. Creo que con eso lo has dicho todo, ¿no? Y si alguien tuviera interés en ver lo que significa toda su historia y demás, la podéis encontrar en G2 entrenando cuando volvemos a abrir. Eso es. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Noé, por haber estado con nosotros. Mucha fuerza en estos momentos, pues eso, que esto es igual, que se acabará. Que a tope, exacto, todo pasa. Así que nada, y bueno, gracias por haberme permitido contar esto y espero que le sirva para alguien. Seguro. Sin duda. Muchísimas gracias, Noé. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues nada más. Os emplazamos en el siguiente podcast, que yo creo que a lo mejor va a ir también por ahí, un poco por la senda de la superación. No sé, ahora lo hablo tranquilamente con Albert, porque esto es muy interesante y creo que puede ayudar a mucha gente. No sé, ya veremos, pero si no es así, pues nada, una predicción más que no ha ido a ningún lado. Muchísimas gracias a todos y, como digo siempre, estad atentos. Chao. Besos.